Bienvenidos al curso de planeamiento estratégico. En esta sesión revisaremos los conceptos de propósito estratégico y planteamiento de objetivos. A continuación se muestra el índice de la sesión, dentro de lo que se destacan los temas de grupos de interés, grupos estratégicos, ética empresarial, planteamiento de objetivos estratégicos y objetivos organizacionales, así como la definición de objetivos en los diferentes niveles de unidades estratégicas. ¿Por qué estudiar estos temas? La identificación de la visión, la misión y los objetivos, así como las estrategias actuales, nos permiten dar una respuesta a las dos primeras preguntas del proceso estratégico. ¿Dónde estamos en este momento y hacia dónde queremos ir? En este capítulo revisaremos las expectativas que influyen sobre los propósitos de la organización con la finalidad de comprender cómo impactan desde las declaraciones generales sobre los valores y la misión de la empresa hasta los objetivos operativos detallados para las diversas partes de la organización. ¿Para qué estudiar los grupos de interés? Continuando con el tema anterior de misión y objetivos, definimos como propósito de la organización al conjunto de los valores corporativos, misión y objetivos que tiene una empresa. Dentro de este concepto, hemos reconocido que existen 4 grandes tipos de expectativas que afectan en cierta medida los propósitos de la organización, siendo una de estas categorías las partes interesadas o stakeholders. Por tanto, conocer los intereses y el poder de los distintos grupos de interés nos permitirá evaluar la orientación de la estrategia respecto a aquello que las personas y otras organizaciones esperan lograr de la empresa. Número 1. Grupos de interés. De acuerdo a la investigación de Jerry Johnson y otros, las partes interesadas son aquellas organizaciones o individuos que dependen de una empresa para alcanzar sus propias metas y de quienes, a su vez, depende la empresa. Los grupos de interés afectan y se ven afectados por las estrategias de las organizaciones, como explica Fred David, sus exigencias y preocupaciones, las cuales se denominan expectativas, que son distintas y en algunas ocasiones entran en conflicto. Por ejemplo, la comunidad tiene un interés especial en los servicios hacia la sociedad y los accionistas en la rentabilidad. Las partes interesadas comprenden los empleados, los gerentes, los accionistas o propietarios, las juntas directivas y sindicatos, que son internos, así como los clientes, proveedores, distribuidores, acreedores, gobiernos en sus diferentes niveles, locales, regionales, nacionales y extranjeros, competidores, asociaciones empresariales, grupos ambientalistas y la comunidad, entre otros. Los individuos pueden pertenecer, como explica el autor, a más de un grupo de partes interesadas, cada una de las cuales se alineará en forma distinta dependiendo de la estrategia que aplique la empresa. La bibliografía citada se menciona a pie de página. Punto 1. Grupos de interés externos. Tipos. Los tipos de partes interesadas externas pueden ser del entorno del mercado. Son stakeholders que tienen una relación económica con la organización e influyen en el proceso de creación de valor como miembros de la red de valor necesaria para crear un producto. Estos agentes fueron analizados en el modelo de negocio en el bloque de infraestructura. Pertenecen a esta categoría proveedores, competidores, distribuidores, clientes y socios estratégicos, a quienes se puede identificar utilizando el modelo de las 5 fuerzas de aporte. Entorno social y político. Comprende a los stakeholders que influyen sobre la legitimidad social de la estrategia, como responsables políticos, legisladores, agencias gubernamentales y medios de comunicación,
Podríamos también incluir en alguna medida la comunidad y los grupos activistas que en el caso, por ejemplo, del sector minero, evalúan el impacto sobre el medio ambiente. El entorno tecnológico. Son stakeholders que influyen en la difusión de nuevas tecnologías y sobre la adopción de normas en la industria, como los agentes tecnológicos claves, las agencias de certificación y los propietarios de tecnologías competitivas. Estos tres conjuntos de partes interesadas difícilmente alcanzarán un mismo nivel de relevancia en todos los sectores o en todas las circunstancias. Por ejemplo, el entorno tecnológico es clave para la introducción de nuevos productos, a diferencia del entorno social político, que es más valioso cuando se requiere ampliar las actividades en una nueva zona geográfica. Punto 2. Mapa de las partes interesadas, matriz de interés-poder. Dado que no todas las expectativas de los grupos de interés son similares, en algunas ocasiones estas entran en conflicto y no pueden ser satisfechas en forma simultánea. En este caso, la herramienta del mapa de las partes interesadas identifica las expectativas y el poder de los stakeholders y nos ayuda a comprender las prioridades políticas. Bajo este enfoque, las variables a evaluar en relación con los propósitos de la organización y la elección de estrategias son dos. Primero, el interés de cada grupo de las partes interesadas en transmitir sus expectativas. Esta variable se encuentra en el eje horizontal. Segundo, el poder para persuadir, inducir o ejercer una coerción a fin de que sus expectativas sean tomadas en cuenta, como por ejemplo mediante el estatus de experto, de ser propietario de recursos que requiere la empresa o por su importancia dentro de la red de valor. Esta variable se mide en el eje vertical, en ambos casos dentro de los límites de bajo a alto, utilizando una escala para su calificación. El análisis de los stakeholders se realiza en función al grado de interés o poder para respaldar o oponerse a una determinada estrategia, siendo más relevante el papel de los jugadores claves, que se encuentran en el segmento D. Tienen un alto poder y un alto interés. En el caso de aquellos que se encuentran en el segmento C, poder alto e interés bajo, puede que estos grupos de interés sean normalmente pasivos, pero se requiere evaluar y monitorear permanentemente cualquier cambio a fin de evitar una situación adversa si es que el interés se incrementa, convirtiéndose en jugadores claves. De la misma manera, las expectativas de los grupos que se encuentran en el segmento B, interés alto, poder bajo, pueden ser satisfechas ofreciendo información, por ejemplo, a los grupos de la comunidad. Es importante considerar que los stakeholders pueden convertirse en aliados de la organización debido a su influencia a otras partes interesadas de mayor poder, como por ejemplo a través de la presión política. La respuesta propuesta para la atención de cada cuadrante se muestra a detalle en la diapositiva dentro de las figuras de color. Podemos concluir que el análisis de la matriz de interés-poder nos permite identificar a. quiénes son los principales bloqueadores y facilitadores de la estrategia. B. Cómo se puede responder, por ejemplo, mediante las actividades educativas o de persuasión. C. La relevancia de mantener el grado de interés o el poder de algunas partes interesadas clave. Finalmente, se debe tener presente que la atención por parte de la empresa a las expectativas de los stakeholders implica la aplicación de recursos, por lo que es común que se busque alcanzar un compromiso con las partes para las cuales no se pueden atender de manera simultánea. Número 2. Grupos estratégicos. Como nos explica Jerry Johnson, la industria es un grupo de empresas que produce un mismo bien final o sustitutos que son cercanos entre sí. El concepto de industria o sector es un ámbito bastante general para comprender el detalle de la competencia, dado que cada organización tiene distintas capacidades y compite en función a estas. Si dentro de la industria identificamos un conjunto de organizaciones que posee recursos, capacidades y estrategias similares o que compite utilizando las mismas variables, estamos sin duda frente a un grupo estratégico. Como reflexión, le dejamos esta pregunta. ¿Qué tipo
de afinidad encuentra entre las organizaciones del sector retail, supermercados, en cuanto a capacidades y estrategias. Para hacer este análisis, le sugerimos identificar primero quiénes son los competidores en este sector y cómo, a través de los recursos, capacidades y estrategias, llevan a cabo su misión. 2.1. Características que diferencian a los grupos estratégicos. Existen características comunes que permiten que dentro de un mismo sector se puedan agrupar las empresas dentro de distintas categorías. La primera de ellas es el alcance de las actividades. En esta dimensión se analiza factores como la gama de productos, la cobertura geográfica y los diversos canales de distribución utilizados. En segundo lugar, tenemos el compromiso de recursos, donde se analizan las marcas en cuanto a su amplitud, la gestión de marketing respecto al alcance de la publicidad o tamaño del personal de ventas, así como el grado de integración vertical, que puede ser hacia adelante a través de distribuidores o hacia atrás si es que integra proveedores o hace una alianza con ellos. Por otro lado, la calidad del producto, del servicio y el liderazgo tecnológico son también factores que nos permiten reconocer características comunes de competencia entre las empresas. La clase de características que distingue a las organizaciones y que ayudan a identificar agrupaciones estratégicas se presentan a detalle en esta diapositiva. La elección de los factores relevantes para cada industria dependerán de su grado de desarrollo y del impacto de las fuerzas del entorno. Siguiendo el ejemplo anterior, le solicitamos que para el sector de supermercados analice a detalle las características de las dos dimensiones propuestas. 2.2. Utilidad del análisis de grupos estratégicos. La identificación del análisis de grupos estratégicos ayudará a conocer quiénes son los competidores más directos en una organización, teniendo en cuenta sus estrategias y segmentos de los mercados que atienden. También nos permite comprender las variables claves de la rivalidad competitiva y cómo cambian dentro de distintos grupos estratégicos. Por ejemplo, en el caso grupos estratégicos en la educación holandesa, Jerry Johnson nos explica que las universidades tradicionales competían utilizando el valor del título y el historial de la investigación, en contrapartida de las universidades más cercanas al modelo de Politécnica, donde se hacía mayor énfasis a una educación práctica y de emprendimiento. 3. Plantea la posibilidad de la movilidad entre grupos, es decir, que una organización pase de un grupo estratégico a otro, dependiendo del grado de atractividad, la capacidad estratégica y las barreras de entrada que hayan sido identificadas para este desplazamiento. Finalmente, el concepto de grupos estratégicos nos permite identificar las oportunidades y amenazas potenciales, dado que algunos grupos pueden tener una rivalidad más intensa que otros. Destaca la definición de concepto de espacio estratégico que se presenta al final de la diapositiva, siendo una de las fuentes de oportunidades y amenazas, así como de la movilidad entre grupos. Ética empresarial. Punto número 3. La ética empresarial es una de las principales categorías que impactan en cierta medida sobre los propósitos de la organización, que son un conjunto de valores corporativos, misión y objetivos que tiene la empresa. La ética empresarial, como explica Jerry Johnson, se relaciona con las expectativas de la sociedad en su conjunto, con el gobierno corporativo y con el comportamiento de los individuos en las organizaciones. Esta postura ética puede variar desde una visión limitada por los intereses de corto plazo de los accionistas
como dominantes hasta la visión de algunas organizaciones como agente social que ayuda a conformar una comunidad. Punto 1. Niveles de la ética empresarial. En este ámbito se pueden distinguir 3 niveles. Primero, la postura ética general, que refiere el grado en que la organización superará las obligaciones mínimas respecto a las partes interesadas y al conjunto de la sociedad. Puede variar desde una visión estrecha, a partir del dominio de los intereses de corto plazo de los accionistas, hasta una visión más amplia, que en algunas organizaciones consideran que contribuyen a formar la sociedad. Segundo punto, la responsabilidad social de la empresa, que son formas específicas de la postura ética que se complementan mediante acciones que reconcilian las exigencias de las distintas partes interesadas, en particular a aquellas hacia las cuales se consideran mantienen un reducido poder formal. Es importante que como sugerencia la organización desarrolle acciones aprovechando las habilidades, competencias distintivas, aquellas donde ha logrado una mayor eficiencia para atender a los grupos con los que se encuentra directamente vinculado. 3. Comportamiento y acciones de los individuos. Como parte de una organización, evalúa si los valores personales entran en conflicto con los estándares y comportamientos éticos de la organización, en tanto afecta a la estrategia y el papel de los directivos en el proceso estratégico. Contamos, por ejemplo, los compromisos de confidencialidad que se establecen dentro de las organizaciones respecto al uso de la información, así como el trato hacia los activos y las relaciones entre pares. Planeamiento de objetivos estratégicos y organizacionales. David define el objetivo como un resultado específico que la organización busca alcanzar siguiendo su misión básica. Los objetivos organizacionales son claves para el éxito de la empresa por orientarse al fin establecido dentro de la misión, acorde a los valores y las expectativas de los principales stakeholders. Johnson nos explica la diferencia entre meta y objetivo, siendo la meta un fin más general, acorde a la misión y de naturaleza probablemente cualitativa. En contraposición, el objetivo es más cuantificable, de fin más preciso y acorde a la meta. Para efectos del curso, utilizaremos el término objetivo independientemente que implique o no una cuantificación. Se citan también ejemplos de objetivos organizacionales. Rentabilidad en cuanto a margen operativo, por ejemplo 10%, defensa del consumidor y seguridad como monitoreo del número de clientes que reconocen esos atributos en los productos de la empresa. Por otro lado, tenemos la imagen de la compañía frente a la sociedad, evaluando quienes identifican, por ejemplo, el respeto a la organización como un atributo importante, motivación de los empleados de la misma manera para identificar a aquellos colaboradores que están comprometidos en alcanzar la meta de la organización. David menciona también que existen 2 tipos de objetivos en particular, los objetivos financieros y los objetivos estratégicos, estando los primeros relacionados con un aumento de ingresos, utilidades, dividendos, margen de utilidad, rendimiento sobre la inversión, precio por acción, flujo de efectivo, etc. Por su parte, los objetivos estratégicos se vinculan con el largo plazo, mayor a 5 años, se orientan hacia el futuro y buscan crear y conservar en el tiempo la ventaja competitiva, que permitirá un desempeño superior en el sector, permitiéndole a su vez alcanzar los objetivos financieros. Los objetivos estratégicos incluyen probables cursos de acción, requieren la aplicación de grandes recursos y decisiones a nivel gerencial. Ejemplos de objetivos estratégicos son una mayor participación de mercado, mayor rapidez para el lanzamiento de los productos, disminución de los costos, mejora en la calidad del producto, aumento de la cobertura geográfica, logro del liderazgo en la tecnología y en la innovación proactiva. Es importante indicar que en ambos tipos de objetivos deben medirse metas de desempeño anuales y de más largo plazo. 5. Importancia de los objetivos. Mencionamos a continuación algunas precisiones que explican por qué los objetivos claros son claves de éxito para una empresa.
Señalan una orientación, dan un sentido de dirección y ponen de manifiesto las expectativas. Crean sinergia, dado que el valor creado por las unidades que trabajan en conjunto es mayor al que se lograría operando de forma separada. Describen prioridades, lo cual ayuda a asignar recursos y diseñar tareas. Constituyen la base para la toma de decisiones congruentes, reducen la incertidumbre y minimizan los conflictos. Establecen las bases para el planeamiento, la evaluación y el control estratégico, dado que sirven como estándares. Como explica Johnson, es necesario contar con objetivos específicos cuando se requieran acciones urgentes, como en momentos de crisis o durante una transición importante, a fin de centrar los esfuerzos en un número limitado de requisitos prioritarios. Si la elección es quebrar o sobrevivir, no hay margen para tener controles y requisitos definidos en términos vagos. Punto número 6. Objetivos de las unidades estratégicas. En los distintos niveles de la organización se definen objetivos y se toman decisiones estratégicas, tal como nos explica Jerry Johnson. Para ello revisaremos el concepto de unidad estratégica de negocio. Una unidad estratégica de negocio es la parte de la organización para la cual existe un mercado externo diferenciado de bienes y servicios que es distinto a las de otras unidades estratégicas de negocio. Como ejemplo, citamos a Dell, que estableció 3 mercados regionales: América, Europa, Oriente Medio, África y la cuenca del Pacífico. Cada una de estas unidades estratégicas de negocio debe plantear metas que le permitan competir con éxito en los mercados y generar una mayor oferta de valor a través de sus propios objetivos de rentabilidad, imagen institucional y motivación de los empleados, entre otros. Si revisamos esta lista, verificaremos que se contemplan tanto objetivos estratégicos como financieros, por ser estos últimos consecuencia de los primeros. Debemos también evaluar que los objetivos de las unidades estratégicas tienen una clara relación con los objetivos corporativos que los preceden y que a su vez los limitan, como ejemplo, la variedad de gama de productos y los estándares de calidad, que son parámetros determinados desde la sede central. Conclusiones. A continuación se presentan algunas de las principales ideas de esta sección que reconocen la importancia de evaluar la influencia y poder de los grupos de interés sobre la organización, los cuales pueden ser internos o externos, cuyas expectativas pueden impactar en la definición de los propósitos estratégicos, considerado el conjunto de valores corporativos, misión y objetivos de una organización. Con frecuencia, las exigencias y preocupaciones de los grupos estratégicos varían entre sí y a menudo entran en conflicto, por lo que identificarlas oportunamente permite evaluar la orientación de la estrategia y lograr una mejor administración de los riesgos. La matriz de interés-poder de Stakeholder es una herramienta que nos permitirá evaluar las prioridades políticas, dado que no todas las exigencias de las partes interesadas pueden ser atendidas simultáneamente con el mismo énfasis. Se considera también que las empresas que pertenecen al mismo grupo estratégico posean similares productos, capacidades y estrategias, siendo este concepto útil para identificar los competidores directos y las variables claves de la rivalidad competitiva, entre otros. La ética empresarial es otra de las categorías estudiadas en este capítulo, que al igual que los grupos de interés, impacta en los propósitos de la organización. Los objetivos estratégicos que se relacionan con el largo plazo y se orientan hacia el futuro, tienen como fin crear y conservar la ventaja competitiva en el tiempo. Existen también 3 niveles en la organización donde se definen objetivos y se toman decisiones estratégicas, correspondiendo al nivel competitivo, plantear metas que le permitan competir con éxito en sus mercados y generar una mayor oferta de valor. Bibliografía. En esta diapositiva se muestra la bibliografía utilizada en este capítulo. Muchas gracias por compartir con nosotros esta sesión. Lo invitamos a realizar una revisión del material didáctico en el tema, así como la autoevaluación. Estén atentos a las indicaciones de esta semana. Gracias.